Hola, que Dios te bendiga. Estamos a punto de iniciar la lección número 6 sobre la iglesia. Es muy importante que recuerdes que antes de iniciar esta clase debes tener tu Biblia, debes tener el folleto, la bitácora, claro, un marcador y un lápiz a mano para tomar nota de los datos importantes. Vamos a irnos al tema 6 que dice la iglesia, y te recuerdo que ya debes haber orado para este momento. Dice: a medida que empezamos el estudio de la Iglesia de Cristo, algunos se preguntarán, ¿por qué la iglesia es tan importante? Porque no puedo simplemente tener una relación con Jesús y olvidarme de la iglesia. Todos conocemos a personas que se consideran cristianos, pero que rara vez asisten a la iglesia. Y entonces, pregunta acá, me gustaría que marques esa pregunta y la anotes en tu bitácora para que lo respondas. ¿Crees que la iglesia es realmente necesaria? ¿Y por qué? Ponle pausa al video, por favor, y responde esa pregunta. Cuando continúa leyendo dice, absolutamente, pues claro, es indispensable, ya vamos a hablar de eso. Tener la fe en Dios significa que no podemos vivir la vida cristiana aislados. La verdad es que no podemos vivir la vida cristiana plena sin pertenecer a la iglesia. El Nuevo Testamento no habla nada de cristianos aislados. Para volver a capturar el rol de Dios que Dios intentó darnos como su iglesia, debemos tener conocimiento de cómo empezó la iglesia. Y ahí te voy a recomendar que cuando tengas tiempo leas el libro de Hechos. Es súper importante que conozcamos cómo inicia la iglesia primitiva y qué fue lo que pasó después de que Jesús fue crucificado y de su resurrección. El principio de la iglesia. Antes de iniciar quiero hacer énfasis en la importancia de la iglesia. Y aquí es donde te voy a decir que nosotros somos seres espirituales, pero también fisiológicamente tenemos una parte social. Nuestro cerebro tiene diferentes áreas de desarrollo, pero hay una muy importante y es la parte social. Entonces vas a encontrar que el ser humano por sí mismo tiene una necesidad de desarrollo en la vida, en la parte social. Necesitamos, como seres humanos, relacionarnos con otras personas. Es un principio del funcionamiento fisiológico del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no podemos pensar que este pensamiento o que esta acción o que esta fe va a mantenerse sin una parte social. Necesitamos estar involucrados con personas que tienen los mismos problemas que nosotros, que pasan las mismas circunstancias que nosotros, que tienen las mismas creencias que nosotros, para poder mantener nuestra conexión con Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento no habla de personas aisladas, de hecho habla de pares o grupos que van a evangelizar y que se convierten en iglesias, pero nunca habla de personas o cristianos creyentes solos, porque la Biblia es muy enfática y te invito a que busques estos versículos donde dice que mira que es mejor dos que uno, porque si uno cayera, el otro le ayudará a levantarse. También hay otros versículos que puedes buscar en la Biblia que te van a ayudar para fundamentar este tema. Seguimos. El principio de la iglesia. La iglesia es la visión de Dios. La iglesia se establece claramente que Dios siempre deseó crear gente para Él, la gente que le amaría con todo su corazón, y la gente que probaría que ser un Dios fiel. Deuteronomio 7, 6, 1 de Pedro 2, 9. 1 de Pedro 2, 9, no puedes evitarlo, tenemos que leerlo a profundidad. Toma este libro, ya llevaste la lección anterior donde hablamos de las diferentes versiones de la Biblia, lee en diferentes versiones este versículo, investigalo, toma un tiempo especial para leerlo, ora antes de leer ese versículo y coméntalo, háblalo con tus amigos, háblalo en el grupo de WhatsApp, coméntalo, este es un versículo muy importante. B, la iglesia es establecida por Jesús en Mateo 16, 18, Él es quien la edifica. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Jesús es la piedra angular, dice la Biblia, del Evangelio. En el libro
de Salmos. Entonces, debes tomar este versículo y aplicarlo a toda la Biblia, porque hay otros versículos donde también habla que Jesús es la vida, que Él es el agua de vida. Jesús en varias ocasiones habla sobre esto. También en el Antiguo Testamento dice que Él será quien transforme la realidad del ser humano. Pero ha habido una mala interpretación de la Biblia sobre este tema y dice algunas creencias religiosas que el fundador de la iglesia es Pedro. Y esto no es cierto. El fundador de la iglesia es Jesús. Jesús mismo ha constituido la iglesia y por una mala interpretación de la Biblia hemos tenido resultados catastróficos. Pero tenés que entender que quien consolida la iglesia no es Pedro, no es Amirarse, no es el pastor, es Jesús quien la instruye desde antes de partir al cielo. Jesús la instruye. Seguimos. C. La iglesia es energetizada por el Espíritu Santo. Y no pensemos en un power o una max energy o una máxima alta. Pensemos en el que todo grupo social, todo grupo humano necesita un empuje, necesita esa gasolina que necesita un vehículo para moverse. Veamos la iglesia como un vehículo. El Espíritu Santo es la gasolina de ese vehículo y es lo que nos va a permitir movilizarnos. ¿Y qué pasa cuando el carro no tiene gasolina? Eso significa que el carro no se va a mover. Necesitamos esa gasolina en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Seguimos. ¿Cómo se edifica la iglesia? Es la labor del Espíritu Santo, bautizando a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y ahí viene 1 Corintios 12:13, Hechos 1:5. Y el día de Pentecostés el Espíritu descendió. Aquí vamos a hablar sobre el libro de Hechos 1:8, si no me equivoco. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió y llenó a todos los creyentes, inaugurando así la iglesia. Hechos 2, empieza desde el 1:8, si quieres leerlo, es muy bueno esta parte del contexto para que entiendas bien qué es lo que está pasando. Hechos 2, y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió en forma de un viento fuerte y todo el cuarto, toda la habitación quedó llena de la presencia de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas, que ahora vamos a hablar lo más específico. Todo lo que la muerte y la resurrección de Cristo aseguró para la gente de Dios, lo trajo el Espíritu Santo. La naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay muchas personas que dicen que la iglesia es una institución de labor humanitaria. No. ¿Es una empresa? No, específicamente. Porque aunque a mí, en lo personal, sí me gusta ver la iglesia como una empresa, no que produce dinero, sino que produce almas o personas. Entonces, ¿qué es la naturaleza de la iglesia? La iglesia se conforma de todos aquellos los creyentes que han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, de cualquier parte del mundo, desde Pentecostés hasta que Cristo venga. Esto es la iglesia universal. Recuerda que solo hay una iglesia, la iglesia de Cristo, sin importar la religión, sin importar la creencia, es una iglesia, la iglesia de Cristo. Y no estoy diciendo que todas estas personas formen la iglesia de Cristo, no. Estoy diciendo que solo es una iglesia en el mundo. Entonces, o perteneces a esa iglesia o no perteneces. No puedes pertenecer a varias iglesias o no pueden ser varias iglesias las que pertenezcan a esta iglesia. Y te recuerdo nada más que la iglesia no hablamos del templo, la estructura donde nos reunimos a adorar a Dios, sino la iglesia son los creyentes, somos nosotros. La iglesia universal, la iglesia local es el grupo de creyentes, la iglesia local o la comunidad Lluvias de Bendición, que es donde en este caso nosotros asistimos, es el grupo de creyentes que se reúne para adorar, recibir instrucción y comunión y ministerio. La iglesia es una koinonia. ¿Te acuerdas lo que dije en el video anterior sobre los términos en hebreo? Una palabra griega importante, o en griego, una palabra griega importante que se relaciona con la iglesia, koinonia, que es difícil de traducir al español, pero lleva la idea de comunión, camaradería, compartir, participación, se usa para describir la vida de iglesia
o eclesia que debe compartir Cristo. Coinonía es más que una relación, o sea, somos más que amigos, es más que una simple cena familiar y es más que me llevo bien con una persona porque es parecido a mí. De hecho, hay muchas personas en la iglesia local con las que no siempre nos vamos a llevar muy bien. Te lo digo por experiencia. Pero tenemos que entender que tenemos un principio. Y es que en Cristo somos una sola iglesia. Somos un solo cuerpo. Así que si me cae mal Julanito o Sutanita, debemos aprender a amarlas porque también son parte del cuerpo de Cristo. La coinonía es una unidad que es posible solo a través de lo sobrenatural de Dios. Solo Dios puede unir a un grupo de personas de tal manera que conformen una iglesia. Hay otros grupos sociales, hay otras organizaciones, hay otros movimientos donde puedes participar, pero solo la iglesia puede tener una unidad como la que Dios puede moldear. Y si no hay unidad y no hay comunión, entonces tenemos que analizar si también está Dios. La palabra coinonía se caracteriza por luz, unidad, aceptación, compartir bienes materiales, dar dinero. Es muy importante que ahora te lo voy a aclarar. Sufrimiento y la cena del Señor. No estábamos hablando de que vas a repartir tu dinero o que vas a entregar todo lo que tienes por otra persona. No necesariamente. Lo que habla acá es que como iglesia, como un grupo, debemos ayudar a aquellos que más lo necesitan, aún dentro de nuestro cantón, evidentemente, pero también específicamente a los de la iglesia. Porque somos un cuerpo, debemos saber sus necesidades y poder ayudarlas de una manera en la que ellos lo necesiten. No solo hablamos de dinero o de comida, también hablamos de apoyo emocional, también hablamos de oración, también hablamos de visita, también hablamos de salud. Tal vez no necesita comida, tiene suficiente comida, pero no tiene unos medicamentos que realmente necesita y no puede adquirirlos. Eso es lo que nosotros debemos hacer entregando a nuestro grupo de iglesia local. Sufrimiento, la cena del Señor. En los sacramentos vamos a hablar específicamente sobre este tema, entonces no voy a profundizar en la cena del Señor. La misión de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? No es una organización humanitaria. Eso es muy importante. Ya hay otras organizaciones humanitarias que son las que se encargan de llevar ayudas, de proveer a los pobres. Eso es parte, es una parte de la función de la iglesia, pero no es esa específicamente. Eso es parte de la iglesia, no es todo. Tiene muchísimas más funciones y su principio es otro. Reunirse para adorar, dispersarse para dar testimonio. No se trata solo de los domingos ir a una iglesia o los sábados a escuchar un mensaje, sino de ser la iglesia aun cuando no estamos dentro del templo. Eso es muy importante. Seguimos en el punto 3, las metáforas para la iglesia. El Nuevo Testamento da una lista de 67 nombres y metáforas para la iglesia, cada una dando otra dimensión y aspecto de lo que la naturaleza y la misión de la iglesia. Pero en este estudio solo veremos 3 metáforas, las más importantes de aplicación para nosotros. El cuerpo de Cristo, la vid y la familia de Dios. El punto A sería el cuerpo de Cristo. Es probable que la metáfora más fácil de relacionarse debido a que todos tenemos un cuerpo. Todos pueden reconocer la importancia de tener cada parte de su cuerpo trabajando apropiadamente. Cada uno puede entender el valor de cada parte de su cuerpo trabajando diferentemente como fue diseñado el creador para todas funcionar juntas, como los instrumentos de la orquesta sinfónica. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza del cuerpo. Pueden buscar la referencia en Efesios, el libro de Efesios 1, 22 y 23. Las palabras son cruciales al estudiar el cuerpo de Cristo. Unidad y diversidad. Nuestra unidad se edifica sobre un Cristo derribado de las paredes de separación, nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, nuestra igualdad frente a la luz y nuestra ciudadanía común, familia, destino y futuro. Nuestra diversidad es otra palabra importante que se relaciona con el cuerpo de Cristo. Es diversidad. Romanos 12, 4 y 8 enfatizan la importancia de la unidad en la diversidad. Ya que todos somos un cuerpo diferente, no hay espacio para la competencia y los celos. Tanto la diversidad como la
unidad, pertenecen a la naturaleza del cuerpo. Ahí, sigues leyendo por favor, nada más voy a especificarte lo que normalmente digo en clases presenciales. Cuando tocamos un sartén y el sartén está caliente, quien envía la señal de retirar la mano es el cerebro. Y no es que el cerebro se esté quemando, sino que el cuerpo, por medio de una sinapsis nerviosa, de muchas terminaciones nerviosas, los músculos involucrados y otras sustancias, va a enviar esa información al cerebro, el centro receptor, y el cerebro va a devolver en cuestión de segundos la orden y va a decir quita la mano, porque está quemándote. Salvo que haya algún problema neurológico en ese proceso, así va a ser. Entonces, igual pasa con el cuerpo. Si ves que un hermano está cayendo, no tienes por qué ir a chismear de él o hacerle daño o a criticarlo, sino apoyarle, no solo cuando esté cayendo. Hay mucha gente que cuando una persona está empezando a surgir, que cuando una persona está empezando a avanzar, pues también quieren criticarla, juzgarla, atacarla, para que no sea más que ellos o para que no destaque más que ellos en la iglesia. Y así no funciona el cuerpo de Cristo. Si todo el cuerpo fuera un solo ojo, no podríamos respirar. Cada parte del cuerpo es indispensable para su funcionamiento. Seguimos. La vid. La vid hace una comparación a esos lugares donde antes era muy común, o en Israel todavía existen, y esas zonas son los lugares donde se encuentran las uvas. Y entonces dice que, voy a leer muy rápido esto para no hacer tan largo el video. Entonces la vid, él dice que la Biblia, él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros, para resumírtelo, no estamos conectados a Jesús, entonces no traeremos fruto. Y por ende, dice la Biblia que Él nos va a cortar. Entonces, en resumen, debemos estar conectados a Jesús, que es la vid verdadera, para poder traer fruto. Y punto C, la familia de Dios. Dios nos adopta en su familia. En el mundo físico, los individuos automáticamente se vuelven parte de la unidad familiar cuando nacen. Dios sabiamente dijo la misma provisión de sus hijos espirituales, también con la salvación. Somos puestos dentro de una familia por el Espíritu Santo y Dios ahora es nuestro Padre. Debemos tratarnos unos a otros como familia. Esto es importante, debemos tratar a todos bien, no solo a los de la iglesia, pero debemos tener un trato especial con estas personas porque también son parte de nuestra familia. La disciplina de Dios muestra que realmente pertenecemos a su familia. Somos hijos, somos ovejas de su prado. Como familia debemos apoyarnos, aceptarnos y exhortarnos. Por favor, subraya esa parte. Antes de la conclusión dice, debemos amarnos, apoyarnos, aceptarnos y exhortarnos. Conclusión. La misión de la iglesia se resume en estos dos pasajes. ¿Por qué existimos como iglesia? Reunirse para adorar, el gran mandamiento, y dispersarse para dar testimonio. Eso es lo más importante que debes anotar en tu bitácora y lo más importante que debes guardar en tu cerebro y, por supuesto, tu corazón. Un gran compromiso, el gran mandamiento y la gran comisión serán hacer una gran iglesia. Resumen: amor a Dios, adoración, amor a tu prójimo, ministerio y de hacer discípulos, evangelismo, bautizándolos, incorporándolos a la comunión y enseñándoles que guarden el discipulado. Entonces, lluvias de bendición existe por 5 razones. 1, para celebrar. 2, para comunicar la palabra de Dios. 3, para incorporar a la familia de Dios. 4, para educar a la familia de Dios. Y 5, para demostrar el amor de Dios. Todas estas son importantes. Y por eso existimos. Por eso somos lluvias de bendición. Somos la ayuda de muchas personas en medio del desierto. Y gloria a Dios porque somos parte de una iglesia de Cristo. Dice tarea, memorice los libros de los profetas menores. Adjunto a este video te voy a dejar un plan de lectura sobre la adoración colectiva. Súper importante que lo leas, que lo termines y así vas a entender más de lo que estamos hablando. Nos vemos pronto en la lección 7. Dios te bendiga.